Bien, es el tema, ¿no?, del día, las circunstancias que nos preguntamos si tenemos netamente la libertad de expresión necesaria en la Argentina, ¿no?, a partir de la decisión de este juez que prohíbe a los medios de comunicación no publicar grabaciones, ¿no?, con lo que denominamos también censura previa, ¿no? Se ha hablado también de Rusia, se ha hablado de Venezuela, se ha hablado de los espías, se ha hablado de allanamientos, recurriendo a un juez que es el juez que ha tomado la causa, que ha sido denunciado por abuso sexual en numerosas oportunidades, las incoherencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y acá hay una realidad, hay una economía que está en crisis, una economía que está estallada, donde coinciden todos los economistas, sean de una línea o de otra, que es una línea muy delgada por la que vive la Argentina. Ante estas cuestiones de lo que manifiesta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace algunos minutos la Embajada de Rusia en la Argentina ha publicado un tuit, vamos a verlo, que tiene que ver con desmentir estas barbaridades, estas locuras, ¿no?, que se empezaron a tirar, a divagar. Dice el tuit, la Embajada de Rusia en la Argentina: lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos y venezolanos, supuestamente con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Miren, fíjense lo que dice la Embajada de Rusia en la Argentina, no lo dice la oposición, No se han aportado ninguna pruebas al respecto, rechazan categóricamente las acusaciones. Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa. Vamos a escuchar a la ministra Patricia Bullrich anoche entrevistada respecto a esta cuestión que le consultaban, ¿no?, de esta decisión tan sensible que tomó el gobierno de prohibir, y si había también en este expediente enviado a investigar a periodistas que habían hecho, caso Mauro de Federico, por ejemplo, que hizo conocer las grabaciones. Lo desmiente, pero no todo termina ahí. Vamos a verlo. Yo debo estar, ellos en el polo sur y yo en el polo norte, en posición ideológica, política, periodística, con los acusados de esta gran conspiración. Pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? Nosotros no lo han pedido. Nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá, si quiere, la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque, hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas de estudio Carnaval Stream, dispónganse allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. ¿Están pidiendo allanamientos? No, estamos pidiendo la construcción de la prueba, porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Qué difícil, ¿no?, entenderlo, ¿no? Porque si algo tienen la habilidad de desmentir en vivo esta circunstancia. Ella dice que no y el expediente dice que sí. ¿En qué quedamos? Han pedido los allanamientos. Claro, y te encontrás con una situación, con problemas tan serios que tiene la Argentina, tan complejos, que por ahí, ¿sabes qué? Me da la sensación que estamos manejados por inexpertos, ¿no? Que están peleados entre ellos, que se espían entre ellos, y el problema terminan siendo espías rusos, termina siendo Tobillino. Señores, da esta sensación de un debate que habitualmente nivelás para abajo, ¿no?, cuando hablar de estas cuestiones de la Argentina. Una Argentina productiva, una Argentina que necesita federalismo, una Argentina que en el día de hoy festeja el Día de la Industria con niveles de producción bajísimos, con un montón de trabajadores fuera del esquema. Poco interesa al gobierno todas estas cuestiones. Este grupo de inexpertos que empiezan a pelearse entre ellos,
a mostrarse los tweets y a buscar un esquema electoral que los beneficie. Pero claro, no hay construcción política, no hay construcción económica en una Argentina que está absolutamente asfixiada. Y hay otros escándalos que habitualmente solemos ver. Marcela Pagano, que estaba en el núcleo de Libertad Avanza, hoy en otro bloque, que está, que no está, también cuenta más interna de lo que sucede en el gobierno. Vamos a escucharla. En el bloque de diputados se habla, por ejemplo, de pagos por votos. En el bloque de la Libertad Avanza se habló de eso. Todo el Congreso de eso, Pablo. A ver, yo no, pero esto la gente abandono no lo sabe. El cinismo. Les dicen, mira, tenemos, Carla, trabaja con nosotros, tenemos 15 cargos en PAMI, en tu provincia te va a servir, vos tenés, la Colo tiene 25, entonces vas a poder hacer política, meté a los tuyos, familia, amigos, primos. Yo no juzgo eso, ¿eh? No estoy juzgando, estoy haciendo una descripción. Ahora, ¿qué pasa? Obediencia debida. ¿Esa repartija quién la hacía? ¿Martín Menem? Martín con Lule. Martín y Lule Menem los dos repartían los cargos del PAMI de ANSES de toda la República Argentina. De todas las dependencias regionales metieron a gente paramilitar. ¿Nos puedes explicar qué le pasa a Lilia Lemoine con vos? Tomo esto seriamente porque es una persona con una enfermedad que creo que la usan y abusan de ella porque evidentemente no está medicada, tiene una enfermedad muy grave. Grave si no está medicada. Una enfermedad psiquiátrica. Una enfermedad psiquiátrica. Sí, ella tiene un trastorno y a mí me lo dijo la persona que ella tanto admira. Así que yo le creo a la fuente que me lo dijo. Milei te lo dijo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, me parece que es una persona que está siendo abusada por alguien que sí tiene la inteligencia para manipularla, es decir, es el payaso o el títere de quien vimos el otro día, Leila Hacha, estaba en el celular, estaba en el celular. ¿Te das cuenta que se detona solo el gobierno? Menem, Milei, Lilia Lemoine, se detona solo el gobierno. Entonces, claro, cuando te pones a pensar, lo que te voy a mostrar ahora, hace algunas horas, el presidente Milei tenía confirmada esta visita, poner en la placa. Mirá dónde iba a estar, allí, ponerla completa. Fátima Flores, en Las Vegas, dice, viene Milei. Viene Milei. Fátima Flores está en Las Vegas y finalmente este viaje no se hace, porque imagínense, bueno, el revuelo que generó. No va a ir Milei allí, va a estar en otro lugar, en Los Ángeles. ¿Te das cuenta la circunstancia paralela que vive este gobierno? Y nosotros hablamos de los discapacitados, hablamos de las circunstancias que viven los jubilados, docentes, trabajadores, empresas, industria. ¿A quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? Es una pared que no resiste ningún tipo de análisis, ¿no? Da esta sensación de problemas muy serios en la Argentina con improvisados en el gobierno. Lisa y llanamente, ¿no? Habló el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, respecto a este tema y esto decía. Preocupado con las denuncias que llevó adelante ayer el gobierno nacional. Uno le puede molestar más, le puede molestar menos, puede estar más o menos preocupado por lo que pueda llegar a salir en esos audios. Lamentablemente el gobierno aún no ha dado respuesta. Cuando de manera escandalosa se escucha a un funcionario del gobierno hablando de corrupción y hablando de coima. Y creo que se debería dar respuestas sobre eso. La verdad que sentí un poco violento la presentación que hizo el gobierno nacional y por eso es que hablé de libertad de expresión. Siempre tenemos que salir a respaldar cuando vemos estos hechos que lamentablemente golpean al sistema democrático, porque si no existiría la prensa libre y por supuesto la libertad de expresión, Argentina estaría retrocediendo muchísimos, pero muchísimos años y siglos con lo que estamos viviendo. Con lo cual le pido reflexión al gobierno nacional, entiendo su preocupación y el nerviosismo que puede tener en función de lo que puede salir. Es muy duro escuchar a un funcionario de primera línea del gobierno nacional hablando con total desparpajo del cobro de coimas y de la corrupción, y deberíamos tener una respuesta política por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Indudablemente afecta y golpea la credibilidad del presidente de la República Argentina. Fue muy grave los audios de Spagnuolo,
Fue muy grave lo que sucedió ayer en función de lo que podría haber salido de la hermana del presidente y de la secretaria general, y fue muy grave la reacción por parte del gobierno nacional. Yo espero que esta situación se aclare, porque confío en Argentina y confío en las instituciones sólidas de la República Argentina. Bueno, allí estaba, ¿no? Puyaro hablando de esta circunstancia. Claro, y la culpa la tiene la prensa, la culpa la tienen los medios de comunicación. Hablan, es sencillo cuando no hay salida y cuando es un golpe duro, hablar de opereta, ¿no? Es como instalarlo, que es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Instalar esta cuestión de nos están operando, es una operación. Pero claro, empezamos a tomar dimensión los medios de comunicación con la reacción que tuvo el gobierno, nada más y nada menos, ¿no? Con esta reacción, con esta no reacción, con este silencio en las primeras horas y días con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Después todo lo que se empieza a escuchar de los propios conflictos que tiene el gobierno de manera interna. Entonces vos decís, me tenés que gobernar, tenés que llevar adelante una nación, un país, y estás tan complicado de manera interna, es muy difícil encontrar un camino de una recuperación plena que necesita la Argentina. Juan Carlos Maqueda habló, el ex juez de la Corte, respecto a este fallo. Sí, es lamentable. El fallo, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo, comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión. Y así se desarrolla la mayoría del fallo. Y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad, todo lo contrario de lo que venía desarrollando antes. Bueno, esto da vergüenza ajena, ¿no? Para quienes hemos estado en la justicia y para quienes están en la justicia. Bueno, todos coinciden. Respecto a este tema, también lo decía el doctor Alberto Fernández, constitucionalista, hace minutos con nosotros, respecto a estas circunstancias. También el gobierno ha manifestado espías que se disfrazan de periodistas, ¿no? Este nuevo ataque de Milei a la libertad de expresión. Hay un tuit de Martín Menem, hace algunos minutos nada más, el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a hacerlo corto porque es bastante extenso el tuit, pero en algunas líneas dice: en primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado, mirá los potenciales, ¿no?, de manera ilegal en la presidencia de la Cámara de Diputados. Claro, porque si proviene de una escucha, la causa se cae, ¿no? Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar labor parlamentaria, consolidar el trabajo legislativo de Libertad Avanza, la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento, aquí está lo que manifiesta Menem, un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios y por eso recurre a operaciones, fíjate, ¿no?, lo que manifiesta siempre el gobierno, de inteligencia ilegal y campañas de difamación. Lo cierto es que el gobierno se ha autoinfligido un golpe aquí, ¿no? No ha habido otro que el gobierno quien se ha autoinfligido este golpe político en un tiempo electoral donde lo ha sentido y con fuerza. Y en el medio de esto, los delirios que tenemos que empezar a escuchar, ¿no?, de funcionarios del gobierno de la nación respecto a estas circunstancias que decíamos en el comienzo, ¿no? Rusia, Venezuela, espías, no es necesario, ¿no?, que lo manifiesten de esta manera. Espías que se disfrazan de periodistas, ¿no? Este es otro ataque de Milei a la libertad de expresión.